¿De verdad alguien se creyó lo del día de ayer del Barcelona y la prensa por intentar blanquear lo que en realidad son por ese pasillo que le hicieron al Real Madrid? Te voy a mostrar la realidad y la actitud de estos dos patanes cuando se enfrentan a la victoria, pero no saben respetar al derrotado. Y hablemos también de lo que ocurrió ayer al finalizar el partido. ¿Ustedes creen que De Burgos se iba a quedar con las ganas? 3 expulsados y la prensa no se corta. Que van 12 partidos o 5,000, los que tú quieras, prensa mamporrera, sistema corrupto, para Rüdiger y los jugadores del Real Madrid. Vamos a explicarlo a fondo y ver cómo a los del Atlético en su momento no les cayó ni uno. Venga familia, empezamos video. ¿Qué tal, madridista? ¿Cómo está la mejor comunidad de YouTube Real Madrid? Gracias por estarme acompañando en un video más en el canal, calientito con información todavía reciente de la derrota lamentable que sufrimos el día de ayer en la Copa del Rey, pero que te vuelvo a repetir y exhortar a que lo veas como una oportunidad para aprender, para crecer, que sigas viviendo tu duelo, pero que te levantes porque es un nuevo día y hay que seguir luchando, carajo. Te voy mostrando algunas imágenes para que vayamos entrando en contexto. A Bellingham ya se le notaba caliente, se le veía inconforme y decía cosas como las que todos veíamos. Todo lo que es 50-50 siempre cae a su favor, soltando incluso estas frases como fuck off, tan características ya del inglés cuando evidentemente algo está muy extraño en el campo de juego. Al finalizar el partido no solamente fue Rüdiger, sino el de Birmingham, quien estaba muy furioso con la actitud, con la forma de marcar del árbitro que ya había sido señalado previo en la rueda de prensa y toda la semana previo a esta final. Una actitud que todavía se vio más evidenciada cuando al pitar el dar el silbatazo final, iba inmediatamente, yo creo, para exigir una explicación de lo que estaba ocurriendo, porque te vuelvo a repetir, no es que yo solamente tuviera la percepción, muchos seguramente veíamos que todo lo que era un 50-50 caía hacia su lado. Fue en aquel momento en el que Rüdiger también salió de sus cabales, aventó una de las medias de los vendajes enredados hacia el árbitro y también algunos otros jugadores y parte del cuerpo técnico fueron a exigir una respuesta junto, como veían también con Carleto Ancelotti, al árbitro de campo de Burgos Bengoechea. Bueno, pues según el acta de este patán, que aquí sí registra hasta la más minuciosa cuestión para poder, yo creo, soltar algunos partidos de castigo a los jugadores del Real Madrid, pero no vaya a ser Rafinha, porque hay que proteger que ningunas palabras se le salieron de su bonita boca. Bien, Real Madrid, en el minuto 120, el jugador 22, Rüdiger Antonio, fue expulsado por el siguiente motivo: por lanzar un objeto desde el área de técnica sin llegar a alcanzarme. Tras ser enseñada la tarjeta roja, tuvo que ser sujetado por varios miembros del cuerpo técnico, mostrando una actitud agresiva, haciendo vulnerar mi integridad. Me sentí completamente vulnerable, tenía miedo y no me podía mover. Espero que muchos hayan entendido el chiste de las redes sociales. Pues bien, luego continuó con Lucas Vázquez. Al minuto 120, el jugador 17, Lucas Vázquez Iglesias, fue expulsado por el siguiente motivo: por protestar una de nuestras decisiones entrando varios metros en el terreno de juego, haciendo gestos de disconformidad. Ojito, ya los gestos de disconformidad se tienen que registrar en el acta. Cuidadito con, insisto, los precedentes que estos mafiosos sientan, porque lamentablemente no se van a aplicar para ningún otro club que solamente para el Real Madrid. Por hacer gestos de disconformidad, expulsado también. Tómela. Siguiente. Sí, en el minuto 999, el jugador... Esto sí está raro, pero a ver. El jugador 5, Bellingham Jude Victor William, fue expulsado por el siguiente motivo: una vez finalizado el partido, se dirigió hacia nuestra posición en actitud agresiva, teniendo que ser sujetado por sus compañeros. Recuerden también que la actitud de ahora en adelante tiene que ser y va a ser motivo de expulsión. Tanto la actitud como los gestos de disconformidad. Te puedo pasar el que Rüdiger te haya aventado una venda, ¿vale? Pero la actitud y los gestos de disconformidad son una vez más el síntoma de lo que ellos dijeron. Vamos a ser más severos y vamos a tomar medidas contra este tipo de videos. Pues bien, la prensa no se corta. Y según con el reglamento aquí en mano y lo quieren aplicar a rajatabla, te dicen que de Burgos Bengoechea tiene que, por lo menos junto con el comité arbitral, meterle 12 partiditos los encuentros que se podrían perder los futbolistas de Real Madrid.
Antes de que llegue Hansi Flick, pendientes de que lleguen los primeros protagonistas. Iturralde González, hola, muy buenas, árbitro. Hola, muy buenas noches. Antes de preguntarte por el partido de Burgos Bengoechea, pendientes hay que estar, muy pendientes de lo que ponga en el acta por lo que ha pasado al final del partido, ¿no? Sí, muy pendientes porque no sé si es una bolsa, no sé si es la venda, le lanza hacia el árbitro que le pasa al lado un objeto. Es un objeto que pesa, no sé lo es un que objeto que pesa porque llega casi hasta el medio campo. Yo creo que es la venda que se quita. La venda igual sudada y con agua, igual si pesa, tiene ese peso. Porque llega casi hasta el círculo Eso central. es, pero la cuestión es saber cómo redacta el acta, porque estaríamos hablando del artículo 101 que es de agresiones hacia el árbitro. Estamos hablando de 4 a 12 partidos, entonces sería muy grave, sería grave la sanción y los cumpliría los 4 siguientes. Luego hay que ver también si hay insultos en las expulsiones de Lucas Vázquez y de Vinicius. Y luego ahora están dando unas imágenes los de Movistar Plus, que han salido Bellingham, Militao y Vinicius cuando ha terminado el partido a por el cuarto árbitro. ¿Pero qué hacen los jugadores del Real Madrid quitándose una de las espinilleras y arrojándosela al árbitro para ser expulsado, pero en los posteriores partidos no tener ni siquiera un gesto de estos de 14 o 2 o ¿cuántos? 4, 12, 15.800 partidos? Hay un precedente, y cuando tú sientas un precedente, lamentablemente te va a continuar y te va a seguir marcando estas normas o estos castigos. Pero como es el Real Madrid, hay que exagerar absolutamente todo. Porque recuerden muy bien, esa bota voladora de Arda Turán se quedó sin castigo. El juez único de competición no entra en oficio. Ha decidido dar por bueno, reflejado por Gil Manzano en el acta arbitral del Atlético Barcelona de Copa, por lo que Arda Turán no será sancionado de oficio por lanzar una bota al asistente. Precedente, señores. Y aquí tenemos grandes madridistas, abogados que me pueden hablar y me pueden explicar mucho mejor acerca de esto que ha sentado Arda Turán. Y cómo esto es mínimamente igual. No te voy a decir ya el objeto, si es una bolita de las vendas es tan diferente, ¿no? A una bota que es mucho más rígida, que tiene los tachones estos que muchas veces son de metal, que pueden hacer mucho más daño. Deja tú eso, no te voy a marcar diferencia en aquello, te marco la actitud. Vamos a ver si respetan el precedente que ellos mismos sentaron. Pero llegando ya a la mitad del video y hablando de actitudes, vamos a ver a continuación, te pido por favor que justamente tú hagas eso, ese cambio de actitud, pero importante para ti de manera positiva. Que sepamos que faltan cosas en la campaña, que muchos ya quieren dar por terminado esto, que se acabe ya y que llegue la siguiente. Pero vamos a ver, si tú reaccionas de esta manera ante la vida y cuando las cosas no salen bien, pues tiras toda la toalla, pero todavía queda un camino por recorrer, entonces, carajo, yo no entiendo qué estás haciendo siendo aficionado del Real Madrid. Queda cosas por disputar y hay que luchar hasta el final, carajo, ¿eh? Aquí no se va a tirar la toalla cuando todavía quedan competiciones. Ahora, hablando de actitudes, ¿qué les parece esta? Del despreciable carnicero de Gavi yéndole a celebrar en la cara a Raúl Asensio el título, porque la prensa te quiso vender que por hacerle un pasillo al vencido, el Barcelona estaba haciendo poco más aquí que el reflejo de lo que es la deportividad sana, lo pulcro en el deporte, los valores que tienen que prevalecer en la competición. David Bernabéu, como el relato culé, te quiere hacer creer que por una bonita imagen que está sentando el Barcelona, por hacerle este pasillo, enorme Rafinha, se va a blanquear todos los gestos que ha tenido en los últimos partidos. Yo sé que tú sabes qué gestos, los gritos a los árbitros, los golpes a los rivales, fingir faltas. ¿Ustedes creen, de verdad, que nos vamos a tragar el cuentito, prensa mamporrera, de que por este pasillo vamos a dejar pasar todo lo que ha venido siendo el Barcelona, lo que es el Barcelona en las competiciones? Porque tal y como dijo Juanma Rodríguez, el fair play no es un pasillo y dar abracitos y palmaditas cuando se gana. El fair play es no pagar durante 17 años al vicepresidente arbitral. Mateos, vuestros pasillitos donde esquepan, fue un error disputar esa final. Yo me quiero imaginar cómo te hubiera categorizado la prensa mamporrera el hecho de que un jugador del Real Madrid haya ido enfrente de la cara de uno del Barça a celebrarle el título. Pero aquí
El as solamente te dice: Gavi le restregó el triunfo a Asensio yendo a festejarlo en su cara. ¿Dónde están los calificativos negativos que debería de tener esta actitud? ¿Dónde están los calificativos que deberían de estar presentes en este tipo de situaciones donde hubieran acribillado a un jugador blanco por celebrar así? ¿Dónde están? ¿Dónde carajos están? Porque luego van y se las quieren dar de santos. Luego van y quieren darte lecciones de fair play y de comportamiento. Cuando representan a un club, como vuelvo a repetir, dice Juanma Rodríguez, que ha pagado durante 17 años al vicepresidente arbitral, no tiene castigo. Aquel en específico, como Gavi, jugando con una inscripción ilegal desde hace quién sabe cuánto tiempo, con una nueva de este tipo de cosas que ha hecho el Barcelona, de cautelares, para poder tener a sus jugadores y no vender cuando están en el fondo económico. O este que jugó de manera ilegal también, y que incluso está también por el Osasuna demandado para ver alguna resolución importante en el caso, pero no va a pasar nada porque se sienten impunes. Hoy ha habido mucha presión por parte del banquillo del Madrid con De Burgos. Ayer teníamos a esa persona llorando en la rueda de prensa. No se está yendo mucho delante, se lo está yendo un poco la pinza en ese sentido. Son seres humanos al final también. Creo que han sido muy justos. Creo que todos fallamos, pues podemos estar mejor o peor, pero llegar a esos niveles creo que no ha estado a la altura del gran club que es el Real Madrid, ¿no? Esa es mi opinión. Por lo demás, por nuestra parte, hoy le he felicitado por el trabajo que había hecho y espero que el resto también lo haga, que se ponga en su piel, porque no es fácil estar ahí y que todos te señalen y te apunten, ¿no? Entonces, creo que hoy el fútbol ha ganado y eso es lo importante. El otro día te digo, ¿quién es tonto? La última vez que me llamas tú tonto. ¿Me has oído? La última que me llamas tonto. ¿Has oído la última, La última que me insultas, la última. Tu amigo lo mismo. Lo mismo, la última vez que me insultas. No, la última vez que me insultas. ¿Has oído o no? La última, La última. Y no ir de chulo porque me cago en Dios. ¿Y tú qué? ¿De qué vas? La última vez que me insultas. En fin, jugadores del Barcelona e hipocresía podría ser la definición perfecta o un sinónimo, ¿no? En ese sentido. Con ustedes, Íñigo Martínez. Para irnos, que levantes la cara y que a lo mejor te motive un poco en este día que sigue siendo complicadísimo, jodido para nosotros como madridistas, esta frase de Tchouaméni. Y yo creo que queda muy bien para cerrar con broche de oro este video. Celebra nuestras derrotas como si no fuéramos a ganar de nuevo. Volveremos. Familia, nos vemos en el próximo video. Son los mejores, carajo. Me pongo a contestar sus comentarios. Gracias por estar a mi lado. ¡Venga! ¡A la Madrid!